Red Radioactiva. Red Radioactiva presenta el Manual de Romanos, Lección 6, el mundo real. Hay una batalla ocurriendo dentro de cada cristiano, la nueva creación que somos en Cristo, nuestra nueva naturaleza. Batalla contra el viejo yo pecador, la naturaleza vieja. Vamos a pelear esta batalla todo el tiempo que estemos en la tierra. Gálatas 5:17, Romanos 7:23. Y la cultura de hoy no hace la batalla fácil. A donde quiera que volteamos, oímos que depende de nosotros decidir lo que es correcto e incorrecto. Al explicar esta lucha a los romanos, Pablo habló de 4 leyes diferentes. Primero, Pablo escribió acerca de la ley de Moisés, una ley que le habían mencionado varias veces en su carta. La ley de Moisés era el recuento escrito de lo que Dios esperaba del pueblo de Israel. Recuerden que la gente de la que Pablo estaba escribiendo debió haber estado muy relacionada con la ley mosaica. Algunas de las personas, como Pablo mismo, eran judíos de nacimiento. La ley era su religión. Los gentiles, en la iglesia romana, pudieron haber tenido acceso a los escritos de Moisés, de manera que ellos también habrían estado familiarizados con la ley. Pablo explicó que no había nada de malo con la ley en sí misma. Dios nos dio la ley para que la gente supiera exactamente lo que es el pecado. La ley define el pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pero si tuviéramos que seguir la ley de Moisés para obtener o mantener nuestra salvación, entonces seríamos salvos por obra y no por gracia. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Puesto que Pablo había estudiado la ley de Moisés, conocía algunos aspectos que quería compartir con los romanos. La ley de Moisés no es un paquete de normas para que el cristiano la siga y sea aceptable ante Dios. El cristiano es aceptable ante Dios solamente por la obra de Cristo en la cruz. Como cristianos no podemos cumplir la ley como una forma de vida. La ley no provee la habilidad para hacer el bien que es necesario en nuestra vida diaria. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6 es el versículo clave. La ley solo nos puede mostrar la culpa de nuestro pecado. La ley crea desánimo, frustración y conflicto en nuestra vida y no nos da la victoria. Romanos 7:15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo ya había explicado la posición que los cristianos romanos tenían en Cristo. La ley no nos da la victoria. Es nuestra relación con Cristo la que nos da la victoria. Pablo continúa su explicación escribiendo acerca de 3 leyes adicionales. Esas leyes son definidas de manera diferente a la ley mosaica. Ellas no son códigos de conducta, sino más bien principios que siempre son verdaderos. En Romanos 8:2, Pablo escribió acerca de la ley del pecado y de la muerte, otro nombre para la vieja naturaleza. Esta es la ley que nos gobernaba antes de que fuéramos salvos. Nuestra vida, antes de conocer a Cristo como Salvador, se caracterizaba por pecados y desobediencia. Ahora que somos cristianos, la ley del pecado y la muerte es invalidada. Sin embargo, está todavía activa batallando contra la tercera ley, la ley del Espíritu de vida, otro nombre para la nueva naturaleza. El Espíritu Santo trabaja a través de la ley del Espíritu de la vida en el creyente.
Al momento de la salvación, cada uno de nosotros recibe vida nueva en Cristo. Instantáneamente hay conflictos. La nueva creación que somos en Cristo batalla contra la vieja naturaleza que somos en el pecado. Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ambas naturalezas quieren expresarse a sí mismas a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones. El Espíritu vive en el cristiano para capacitar nuestra nueva naturaleza para estar en control. Entonces, producimos buenas obras que glorifican a Dios. Tenemos una alternativa. Podemos permitir que nuestra vieja naturaleza esté en control o podemos decidir permitir a nuestra nueva naturaleza estar en control. La cuarta ley de la cual Pablo escribe es la ley de la mente, otro nombre para nuestra nueva naturaleza. Después de su conversión, Pablo quería hacer lo que era correcto. Recuerden, él conocía la ley mosaica, él conocía lo que era correcto. Él descubrió que con su propia fuerza no podía hacer el bien que sabía que debía hacer. Él necesitaba confiar en el Espíritu Santo. La guerra entre la vieja y la nueva naturaleza causó al apóstol Pablo grandes problemas. ¿Por qué no podía hacer lo que sabía que era correcto? ¿Por qué no hacía las cosas que sabía que eran incorrectas? La batalla continuaba enfureciéndose. La batalla continúa enfureciéndose en nosotros también. Finalmente, con angustia, Pablo exclama: Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, Pablo estaba angustiado. Sí, Pablo batalló. Pero él conocía la respuesta a su batalla. Él entendió que ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Él entendió que la respuesta no estaba en la ley de Moisés. La respuesta está en la persona del Señor Jesucristo. Él entendió que en Cristo no hay condenación. De eso es lo que se escribe seguidamente, la solución de la batalla. Gracias por acompañarnos en la sexta lección del Manual de Romanos, del programa Expedición 24/7, del Ministerio OANSA. Síguenos la próxima semana en Facebook en nuestra página Red Radioactiva. Si te gustó, regálanos un like para saber tu opinión o escríbenos un comentario debajo y si quieres, compártelo con tus conocidos. Red Radioactiva, irradiamos la palabra de Dios.